Bueno, les decía en el comienzo del programa que vamos a hacernos algunas preguntas relacionadas a la economía con las noticias de la semana que ha terminado, que ha pasado. Una de ellas tiene que ver con la inflación. Y la pregunta ¿es una buena o una mala noticia o es simplemente una inercia que lo que está pasando y con los anuncios que se han hecho por parte del INDEC fundamentalmente con el índice de la inflación del mes de junio? Esto lo vamos a saber en instantes nada más porque ha venido a visitarnos Lucas Lapena, que es economista, y le vamos a agradecer, por supuesto, que nos esté acompañando. Pero la segunda pregunta que le vamos a hacer, y se la voy anticipando, es este crédito que se ha anunciado para los jubilados. ¿Es una buena noticia para los jubilados o no? Así que la pregunta es casi la misma para dos temas que se han conocido en pocos días. Lucas, gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor. Gracias a vos, Indio, por invitarme. Bueno, ¿por cuál preferís que empecemos? ¿Por los jubilados o por la inflación? La inflación nos va a ocupar un poco más de tiempo. Así que la pregunta es, ¿este crédito que se anunció para los jubilados es una buena noticia para ellos? Sí, para los jubilados sí. O sea, yo lo que les recomiendo es que lo tomen. ¿Por qué? Porque son 400.000 pesos a 29% de interés. Cuando tenemos una inflación del 115%, tenemos plazos fijos que pagan 100%, entonces la buena noticia para ellos sería que lo pidan y que en todo caso que lo pongan en plazo fijo a 30 días y con el resultado que vayan pagando el préstamo, ¿no? Claro, sí. Lamentablemente, ¿no? Uno tiene que ser cínico con esto porque si lo vemos ya desde un contexto más macroeconómico, esto es como un plan platita en el cual la diferencia entre las tasas alguien la paga. ¿Y quiénes son los que la pagan? Nosotros con nuestros impuestos. Es decir, hay un sector que se está viendo beneficiado, en este caso el sector es el de los jubilados. Entonces el consejo es aprovechen este beneficio que le está dando el gobierno. Pero por el otro lado, la mala noticia no es que esto sale gratis, no es que es un beneficio para ellos y que no cuesta nada, no, lo pagamos entre todos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Así que si quisiésemos una solución un poco más de fondo, lo mejor sería que las jubilaciones acompañen la inflación, no un préstamo y que además se vuelve muy sospechoso cuando estamos en pleno proceso eleccionario, ¿no? O sea, sí, a 30 días las pasos exactamente. O sea que el mismo ministro que lo anuncia es el candidato a presidente, así que es como para sospechar. Sí, pero le digamos a la gente, al jubilado, que lo tome, o sea... Y lo ponga en plazo fijo. Y lo ponga en plazo fijo y con esos intereses va pagando el préstamo y la platita que le queda es para él. Bueno, una suerte de mini capitalización, digamos, que es nada más que una especulación financiera. Lamentablemente termina siendo eso. Vos lo dijiste, Indio, lamentablemente termina siendo eso y lamentablemente le estamos dando este consejo. Mejor sería que no haya que dar consejos porque la jubilación acompaña la inflación y porque tienen un sueldo que más o menos les permite cubrir lo que ellos gastan en el mes. Pero bueno, no se da así la situación, así que bueno, no queda otra que decirle aprovechen esta situación o esta acción que ha dado el gobierno. De vuelta, que quede muy claro, dentro de un contexto eleccionario, en el cual lo que quieren es mejorar de alguna manera el humor social de este sector social, que serían los jubilados, de cara a unas elecciones, ¿no? Claro, porque la realidad, junto con esto, digamos que es nada, una prebenda electoral, es una prebenda junto con electoral. Esto, la realidad es que se ha conocido también por estos días que el poder adquisitivo, el poder de compra de los jubilados ha caído cerca de un 20%. Bueno, o sea, ahí tenés el gran ajuste que está haciendo gran parte de la sociedad, ¿no? La economía privada lo está haciendo toda. Y después, economía privada, digo los empresarios, digo los empleados de empresas privadas, en este caso también los jubilados, están haciendo este gran ajuste que es que sus ingresos no acompañan la inflación. Entonces, en términos reales, se va achicando o se van ajustando, ¿no? Sí, claro. A ver, el supermercado, las farmacias, que es, digamos, el punto central de la actividad de los jubilados, porque mucho más que eso no les alcanza, los números son los reales. Cerca del 20%, 19 y pico, si no me equivoco, de pérdida de poder de compra.
Y estamos hablando, ¿no?, de más o menos 70, 80 mil pesos de jubilación mínima, que si vos ves, a ver, me fui con mi hijo, tuvimos que hacer un estudio parecido a la audiometría, no bajan de 10 mil pesos si lo quieres hacer privado. Entonces, no alcanza la plata para una persona que es jubilada y que necesita más estudios, y en el caso de que no tenga como esa cobertura de salud que se necesita. Así que bueno, es una buena noticia para ellos. Sí, aprovechenla. Después, ojo, fíjense a quién votan, ¿no? Porque de vuelta, esto no soluciona la cuestión de fondo, que es que no alcanza la plata y que se está produciendo un ajuste todos los meses con esta inflación que, bueno, que es galopante, ¿no? La inflación, hablando de la inflación, el índice de inflación que se anunció, ¿baja la inflación? Porque, digamos, hay como dos miradas distintas. El gobierno casi eufórico diciendo este es el camino, está bajando la inflación, y hay economistas y consultores que dicen la inflación no está bajando. Sí, dos cosas, ¿no? ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Es preferible que sea 6 a nivel nacional, 6,6 para el NOA, es decir, para nosotros la inflación fue un 6,6, casi un 7%. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia, porque es preferible que sea un 6,6 y no un 10%. Sí, claro, indudablemente. Ahora, bueno, lo veamos de esta forma. Es como que vos estás con una tremenda enfermedad y tenés una fiebre de 40 grados y bajó a 39,8 sin que el médico haya hecho nada. Y bueno, vos decís, che, a ver, vamos a ver si esto se mantiene o no, porque no pasó nada y de 40 grados bajó a 39,8. ¿Seguís teniendo una fiebre que vuela por los aires? Sí, seguís teniendo una fiebre altísima. ¿Bajó 2 décimas? Sí, bajó 2 décimas. Entonces, esa sería la lectura que hay que hacer. Es decir, la inflación, la enfermedad sigue. Sí, o sea, la enfermedad sigue. Exactamente. Y no va a haber soluciones de fondo, porque volvemos a lo que decíamos recién, en un proceso eleccionario. Es decir, tratar de dar buenas noticias, como por ejemplo un préstamo subsidiado a los jubilados, y no tratar de dar malas noticias, que es empezar a ver un poco todos estos desequilibrios económicos que hacen que haya que emitir permanentemente y que lo pagamos entre todos, porque de vuelta, no es que los precios suben, es que el peso argentino pierde valor. O sea, en los últimos 12 meses 115% de inflación, es decir, subieron un 115% los precios. La plata argentina pierde valor, entonces ese es el problema. Hay un tema que no comentaste, que te lo comenté, hoy el dólar blue cerró 523. Sí, claro. Sí, entonces sí. También se disparó, entonces el problema de fondo sigue. Lo que se está tratando de hacer es de llegar de alguna manera, estoy hablando del oficialismo, que es el que maneja la política económica a nivel nacional, está tratando de llegar más o menos atando todo con alambres o con parches. La gran duda es si llega o no. ¿Por qué? Porque al medio estamos todos nosotros. O sea, sí, claro. Sí. Pero no hay soluciones que se estén tomando de fondo. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿es bueno que haya bajado estos 2 puntos porcentuales? Sí, que es mejor que sea del 6% y no del 8%. Ahora, bueno, es como el paciente que tiene 40 grados y ahora tiene 39,8 o 39,5. Es decir, bajó un poquito, y no porque el médico haya hecho algo bueno para que baje la fiebre, sino por el simple hecho del andar de la economía. El paciente sigue grave. Lo podríamos resumir. Exactamente. Esta suba del dólar, este salto del dólar, ¿es incertidumbre? ¿Es desconfianza? ¿Cuáles son los motivos del salto? A ver, hay una cuestión de fondo, que es que no hay dólares. No hay dólares. Entonces, el mundo económico sabe que no hay dólares. Lo que pasa es que hay una siesta que parece que la población toda o el país no se da cuenta de que no hay dólares. Entonces, cada tanto se producen estos saltos en los cuales hoy por hoy las reservas son negativas. ¿Qué significa que son negativas? Que se está utilizando, por ejemplo, encaje. O sea, cuando uno hace un depósito en dólares en el banco, si yo hago un depósito de $100, para dar una idea, $20 de esos 100 que yo deposito van en un encaje al Banco Central. Bueno, se está atendiendo ciertas demandas de dólares a nivel país con esos encajes, es decir, con plata que no es del Banco Central. Entonces, como no hay dólares, hay un acuerdo con el Fondo Monetario que se está esperando a ver si aprueban los desvíos de los desvíos, es decir, no estamos cumpliendo tampoco. Entonces eso genera esta presión. Eso por un lado, ¿no? Y después por otro lado, porque podemos ver Bolivia tampoco tiene dólares, está en un momento con una situación coyuntural que no tienen dólares, pero no se les dispara el tipo de cambio. Entonces ahí viene la otra parte, que es la inflación más esta incertidumbre por un proceso electoral que nadie sabe cómo va a avanzar, ¿no? Primero hasta las PASO, después hasta las nacionales y después entre las nacionales, y la entrega del poder al que sea es incertidumbre pura todo esto. Vos sabés que me surge como una preocupación, y pensando en la gente que tiene sus depósitos en dólares. Como vos me decís, no hay dólares. Esto
digamos, debería generarle a los ahorristas en dólares algún tipo de preocupación, porque en definitiva, digamos, están garantizados en un 100% esos depósitos en dólares, al no existir dólares. Bueno, eso lo tiene que decir el Banco Central y en todo caso el Ministro de Economía, yo no lo puedo decir. Lo que puedo inferir es que volvemos a lo mismo, en un proceso eleccionario como el que está, confiscar los dólares o no devolver los dólares o hacer un corralito en dólares, se los lleva puesto este gobierno. Sí, así que claro, yo no creo que sería un reventón. Por eso yo no creo que lo hagan. No nos olvidemos, una vez escuchaba a un economista que decía, o sea, en la Argentina a los gobiernos se los lleva puesto las corridas cambiarias, nunca una recesión o un sector, por ejemplo el sector de los neumáticos que esté mal, o una recesión, una sequía en el campo, eso más o menos no llega a desestabilizar desde un punto de vista económico a la política, pero una corrida cambiaria sí se los lleva puesto. Entonces, lo que vos decís es, hay cierta seguridad y yo creo que sí. Primero porque tiene todo el respaldo legal y segundo porque se los lleva puesto este gobierno si llegan a querer tocar algún dólar de los eso es una explosión, digamos, es una explosión prácticamente inmediata. Inmediata. Y no nos olvidemos que hoy en día, ¿qué cambió, por ejemplo, con el 2001? Hoy en día con un Enter sacas la plata, no es que tenés que ir a hacer que te cierra las puertas el banco y vos ya no podés entrar a tratar de sacar tu plata. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasó con el banco de Silicon Valley? O sea, vos con un Enter sacaste la plata, o sea, no te moviste de tu casa y en 3 minutos ya no está más la plata en ese banco. Entonces es una situación mucho más complicada. Por lo tanto, yo creo que el sistema financiero lo maneja de una forma mucho más cuidadosa. Así que yo no creo que lleguen a tocar nada de eso. Lucas, hay un tema del que se ha hablado mucho en la economía en el último tiempo, que es el tema de la relación de la Argentina con China, a partir, digamos, de un enamoramiento aparente de Sergio Massa con la China. Y que esto traería yuanes que aliviarían la situación, incluso se plantea pagar parte de la deuda con yuanes y todo esto. El tema es que hay una suerte de créditos tomados en la China de los que no se conoce absolutamente nada y no se puede conocer nada. ¿A qué se debe este secreto, digamos? Bueno, y le agregamos una cosa, ¿no? Que los chinos son bravísimos para negociar. Son bravísimos para negociar. A ver, lo dice su propia historia como país y lo dice la forma en que se manejan a nivel internacional. Entonces, que nosotros estemos negociando con China para que nos presten yuanes, que el swap no es otra cosa que un préstamo con entrega acordada a futuro. Entonces, para que nos presten yuanes al doble de lo que paga el Fondo Monetario Internacional, y sin saber la letra chica, porque de vuelta, cuando uno emite bonos, o sea, cuando un país emite bonos, que es emitir deuda, es decir, pido prestado, yo dejo todas las cláusulas en un prospecto. Está claro todo lo que yo digo, a qué me obligo y a qué no me obligo. En cambio acá, como son préstamos más privados, porque no hay una oferta pública, sino que se negocia directamente entre China y Argentina, o el oficialismo, el que está manejando el gobierno nacional, no hay acceso a ciertas condiciones que puede haber ahí adentro. Entonces, si vos me preguntás, yo te digo, la verdad no tengo la más remota idea. Ahora, ¿cuál es el punto? No soy solo yo, sino que en general la economía no tiene una idea clara de qué es lo que se está negociando. Ahora, ¿cuál es el miedo? El miedo es que los chinos son bravísimos para negociar. Lo digo en buen sentido, ¿no? Sí. Pero son muy bravos para negociar, entonces eso nos complica o nos pone en una situación de más debilidad. Y sobre todo cuando lo que estamos pagando por el préstamo de los yuanes es el doble de lo que se paga al Fondo Monetario con tasa de interés. En esto es lo que se coincide, en que no se conocen los términos, que esto ya es raro, digamos, en una negociación del Estado, no debería por qué haber secretos, se supone, y lo segundo, que estamos pagando con seguridad más caro que lo que nos saldría el Fondo Monetario. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas? Es difícil inferirlo. Bueno, el punto es que, ¿qué pasa con el fondo? El Fondo Monetario te dice, che, ponete a dieta porque como venís, estás mal de salud. Eso llevándolo a la economía del país, llevándolo al gobierno nacional más que a la economía del país. Muchachos, pónganse a dieta, hagan las cosas como corresponde porque no la están haciendo. No nos olvidemos que Argentina es uno de los dueños del fondo, porque Argentina es accionista del Fondo Monetario Internacional, es uno de los dueños. En cambio, con China no. Y a China no sabemos cuáles son cuáles son las condiciones para que ellos nos presten. ¿Qué es que nos presten? Porque hay yuanes. Ahora, esos yuanes que tiene el Banco Central son para el comercio con China solamente. Por eso que se hayan utilizado
para pagar otro tipo de deuda, ya es una excepción a la condición inicial que se había hecho con China. Y después hay otra cosa más que está dando vuelta también, que hay ciertos empresarios que acceden esos yuanes al tipo de cambio oficial, es decir, a los 270 pesos que valdría un dólar. De vuelta, ese tipo de prebendas son las que nos complican y hace que haya algunos empresarios que lamentablemente para todos los argentinos lucran con estas situaciones, ¿no? Que es un círculo muy chico, pero muy chico, chiquito, exactamente. Son muy pocos beneficiados. A ver, que vaya una pyme de Salta a pedir que le autoricen comprar dólares para importar insumos para seguir produciendo, no le dan bolilla, le cajonean el pedido. Sí, claro, sí. Entonces, porque tienen que pedir autorización para comprar dólares, no le llevan el apunte. Y una pyme acá en Salta, pongámosle en Cerrillo, pongámosle en Coronel Moldes, que emplea 7 personas, que con todo el sacrificio, un hotel la está tratando de tener en blanco, es decir, formal a los empleados, todo, y no le permiten. Entonces, eso hace que no pueda seguir produciendo. Mientras que por otro lado hay ciertos empresarios allegados a esa estructura de poder que está dando vuelta que pueden acceder a yuanes oficiales. No. Hablando de esto de los yuanes no tengo mucho más tiempo, así que la respuesta te pido que sea más o menos corta. ¿El Fondo Monetario Internacional aceptaría estos yuanes para pagos de no, se negocia todo en dólares. Lo que hace Argentina, vende los yuanes, compra dólares y paga con dólares. Exactamente. Así que es para lo que podrían servir. Exactamente. Para la gente, para que lo sepa, las reservas están en yuanes, están en DEX, solo que se contabilizan en dólares. Entonces, por eso dice, hay tantos dólares de reserva. No, pero están en distintas monedas. Si Argentina quiere pagar con los yuanes, tiene que vender los yuanes y con los dólares que cobra, con eso tiene que pagar. Lucas, como siempre, gracias por venir y por ilustrarnos un poco de esto que es tan complejo para todos. No, por favor, muchas gracias. A vos por invitar. Enseguida estamos hablando un poco de turismo. Hay muy buenas noticias porque la cantidad de reservas y de ocupación que tiene Salta son muy buenas, pero hay algunos lugares que la están pasando bastante mal respecto de las expectativas que tenían. Ya volvemos.